Buenas noches, estudiantes. Mi nombre es Mirna Álvarez. Soy instructora del curso de Ciencias Sociales. Este día le voy a hablar un poco sobre modelos económicos, su desarrollo. En general, vamos a hablar sobre las etapas de los temas, van pausando a los siguientes temas. Por ejemplo, en la parte del modelo agroeconómico dio paso a la industrialización, este dio paso al neoliberalismo y este dio paso al subdesarrollo. En cada subtema que yo voy haciendo tenemos la opción de realizar las preguntas. Por ejemplo, cuando yo toque los 3 temas del modelo agroexportador, podemos hacer una ronda de preguntas. Pero si alguno de ustedes siente la necesidad de interrumpirme para hacer preguntas, es válido y podemos interactuar un poco. También está habilitado la parte del chat donde me pueden escribir las preguntas y al final, esas sí serían al final de la presentación donde yo les daría respuesta. Bueno, comenzamos un poco sobre el modelo económico. Cada país del mundo tiene implementado un modelo económico. Los modelos económicos son implementados específicamente para el desarrollo económico y social de cada país. Sin embargo, esta no es una tarea exclusivamente de un sector. Por ejemplo, el Estado no es solamente el encargado de implementar políticas públicas a la hora de hacer un modelo económico, pero cada sector de la sociedad estamos inmersos en ellos. El Salvador viene siendo parte de Mesoamérica y haciéndolo un poco más pequeño, más macro, somos parte de Centroamérica. Mesoamérica tiene bondades biológicas que tenemos, por ejemplo, tenemos 2 estaciones muy marcadas, que es la estación lluviosa y la estación seca. Mesoamérica también tiene una parte a un lado, que es una parte de Honduras, Nicaragua y una parte de Costa Rica, que tienen diversas condiciones climatológicas. ¿Por qué les explico esto? Porque el modelo económico, el modelo agroexportador en específico, se encarga de exportar, producir materias agrícolas. Comenzamos con los 3 periodos. El modelo exportador trae un afán comercial con la lógica del saqueo. ¿Cuándo comienza a implementarse el modelo exportador? Comienza a implementarse con la conquista española. Los españoles nos trajeron diferentes cosas, nos trajeron conquista cultural, religiosa y el saqueo inmediato de nuestros recursos. Nosotros teníamos tiene altas bondades en naturaleza. Ellos nos saquearon no solamente el oro, que creo que era el elemento principal para ellos. Cuando ellos vinieron a Mesoamérica, en realidad el punto no era encontrar una tierra habitada, ¿verdad? Ellos ni siquiera sabían que existíamos como continente. Buscaron nuevas rutas para la India. ¿Por qué para la India? Porque el comercio en Europa estaban muy adelantados y incluso ya estaban implementando industria. Cuando se encuentran con Mesoamérica, hagámoslo un poco más macro, Centroamérica, notaron que no solamente habían recursos importantes para las necesidades de ellos, sino que habían personas, perdón, es un término muy mal usado, ya que el designar a un pueblos originarios indígenas, ellos nos dieron la palabra indio, es un término muy despectivo, digamos, porque nos llaman indios al decirle a personas como tonto, poco inteligente, incluso se burlaban de nuestra piel. Entonces el término específico a usar son pueblos originarios. Cuando llegan a El Salvador, en el caso de Centroamérica, notaron de que teníamos un grano para comercializar, que era el grano del cacao. Entonces comienza el primer periodo. Los 3 periodos del modelo exportador es cacao y bálsamo, cultivo de añil y cultivo de café. El primer periodo fue el cultivo del cacao. El cacao era como el grano sagrado de nuestros pueblos originarios. Lo usaban para comercio, lo usaban para ofrendas, lo usaban para incluso personas con muy alto estatus social en ese entonces lo usaban como joyas. Entonces, como les expliqué antes, la industria en Europa estaba avanzando muchísimo. La gente necesitaba nuevos productos, extraer productos de América para llevarlos a Europa. Las personas comenzaron a procesar el cacao, no solamente mandarlo en grano, lo comenzaron a procesar y
comenzaron a sacar el café, perdón, el chocolate y después el bálsamo. ¿Para qué usaban el bálsamo? La industria farmacéutica en Europa comenzaba a florecer, entonces lo usaban para perfumes, para medicinas, para cosméticos, entonces fue mucha alta demanda el cacao y el bálsamo. Pero nosotros, además de compartir Centroamérica, además de compartir la herencia colonial, el saqueo, la conquista, Centroamérica comparte similitudes en los periodos, ¿verdad? No solamente producía El Salvador el bálsamo y cacao, en ese entonces no se llamaba El Salvador, éramos una sola franja conquistada por España y una pequeña parte más adelante fue conquistada por Brasil. En el Brasil es portugués, ¿verdad? Hablan portugués porque ellos conquistaron una pequeña parte. No sé si nunca se han preguntado por qué en Latinoamérica, que es habla hispana, tenemos una gran franja que habla portugués. Si geográficamente nos ubicamos entre España y Portugal, son países unidos, ¿verdad? Entonces hicieron un pacto de que hasta donde llegara España, en las tierras de América, el Nuevo Mundo, como lo decían ellos, eso era parte de España. No se iba a quedar atrás en la parte de la conquista, ya que esto, en el Nuevo Mundo, era como el oro para ellos, era la extracción de recursos y la trata de personas en ese entonces. Llega a Brasil los portugueses y comenzaron a meterse un poco, ahí tuvieron como roces con los españoles, pero siempre se quedaron con una buena parte. ¿Por qué les explico eso? Porque a lo largo del modelo exportador, nosotros pasamos al modelo industrial porque fuimos siendo, como digamos, sacados. Países grandes como Brasil, Costa Rica, comenzaron a producir más y de mejor calidad que nosotros. Entonces nos obligaron, fuimos empujados a trasladarnos de un modelo a otro. En este caso, el cultivo de bálsamo y cacao se fue mermando y pasamos al otro periodo porque, como les expliqué antes, el cacao era un grano sagrado para los indígenas. Entonces los indígenas en ese entonces comenzaron no solamente a morir por el trato inhumano que le daban los españoles, sino porque en realidad nosotros no estábamos preparados para todas las enfermedades que nos trajeron. Entonces la población indígena comenzó a diezmarse. Y ya no habiendo personas que recolectaran el grano, el cacao y el bálsamo, se necesidad de un modelo. Y siempre tenemos que tener en cuenta el contexto histórico de lo que pasa en Europa. Siempre vamos a la par. Las necesidades de Europa, estábamos ligados o esclavizados, digamos, al saqueo del Nuevo Mundo. Si en Europa necesitaban cacao y bálsamo, entonces ese era el producto principal que se va a exportar. Eso no quiere decir de que no se cultivaba maíz, que no se cultivaba algodón, pero si el producto demandante era un producto específico, ese se iba a exportar. Damos paso al siguiente cultivo de añil. Dice que en la primera mitad de la década del siglo XVIII, la industria manufacturera de Europa comenzó a exigir alta demanda de colorantes, de que se estaban produciendo camisas, pantalones, mantas, etc. Pero necesitaban darle un colorante. Entonces, en El Salvador, comenzaron a exportar añil. Ahí hay una característica muy importante. En el cultivo del cacao estaban a manos de los indígenas, pueblos originarios. Y el cultivo de añil estaba en manos de los grandes terratenientes, digámoslo así, o españoles que vinieron a América. Entonces ellos, en la parte del cacao, los españoles solo tenían participación en el tema de exportar. En el tema de la producción y el comercio, digamos, eran los pueblos originarios. En cambio, no, en el segundo periodo el cultivo de añil eran los españoles, porque ellos tenían las grandes porciones de tierra y ellos se encargaban de la producción, comercio y exportación. Es ahí donde vamos a ver
una característica que comienza a llamarse acumulación originaria de capital o de tierra. Ahí comienzan a gestarse con la concentración de tierra en pocas manos. Bueno, el cultivo de añil se necesita tierras costeras o tierras bajas. Cada grano, digamos, cada producto en cada periodo necesita diferente siembra, diferente corta, diferente tiempo para que el cultivo florezca. En el añil tiene un aproximado de 8 a 10 meses para que la flor, digamos, pueda ser cortada y procesada. El daño al medio ambiente del cultivo del añil era mucho, entonces lo que necesitaban era cultivaban añil, trataban la tierra, cuando ya no servía, la cambiaban por otro terreno y así iban. El daño al medio ambiente en realidad no ha importado desde tiempos antes a la actualidad, pero en ese podemos ver los daños que vienen haciendo los modelos económicos en El Salvador. Nunca hemos tenido un modelo económico sostenible que no solamente sea socialmente agradable para las personas, sino que también nos afecta el medio ambiente. Entonces, el cultivo del añil floreció. El Salvador era el exportador más grande del cultivo del añil de Centroamérica. Pero siempre hemos tenido como, digamos, llamémoslo pactos comerciales con Guatemala. Siempre hemos tenido que rendirles cuentas. Ustedes sí sabían que Guatemala era la sede del Virreinato de Nueva España en Centroamérica. ¿Esto qué quiere decir? De que los mayores comerciantes, la Iglesia Católica, la primera universidad está en Antigua Guatemala, los españoles de alto rango, no los españoles peninsulares. Los españoles peninsulares se llaman, los españoles peninsulares son los propios españoles venidos de España. Pero hay españoles nacidos en América, de que a pesar que son españoles nacidos de españoles, no tienen el mismo. Entonces, los españoles peninsulares se instalaban en Antigua Guatemala. Más de algunos quizás han tenido la oportunidad de ir a Antigua Guatemala y ver la arquitectura. Es una ciudad colonial, llena de iglesias, porque ellos nos trajeron la religión, llena de iglesias y con casas muy grandes. Eso quiere decir que las personas con mejor estatus económico se instalaron en Antigua Guatemala. ¿Qué tiene que ver con El Salvador? Toda mercancía de que se produjera en el nuevo virreinato de la Nueva España, que conforma desde una parte de México, Antigua Guatemala, hasta Colombia, todo tenía que pasar para ponerle impuestos a Antigua Guatemala y después ser exportados para Europa. Por eso nosotros tenemos una herencia colonial con Guatemala muy grande, porque compartimos similitudes históricas. Ahora bien, con el cultivo del añil, la nueva burguesía, digámoslo así, con la tenencia de la tierra y el control exclusivo de la exportación del añil, a pesar de que se le pagaba impuestos, a Guatemala comenzó a tener roces. Ya no se le quería pagar tanto impuesto a Guatemala y exportarlo exclusivamente nosotros. Siempre hubieron roces y comienza a decaer, no solamente comienza a decaer por que en Europa encontraron cosas de teñir y sintéticas. Entonces, en Europa se plantearon, si tanto gastamos, no solamente recursos, personas, el tiempo, porque para que vaya aproximadamente 3 meses, además de los piratas que hay en el mar, se planteaban las pérdidas. Si encontramos materiales sintéticos para teñir la ropa, porque vamos a estar pidiendo a América. Además, sumarle eso, la independencia. Nosotros pasamos por una independencia que en realidad no fue independencia, fue una independencia de papel, le llamo yo, porque nosotros nos independizamos de España, sí, en papel, pero dejamos un vacío de poder, digamos. No nos independizamos y los que hicieron la independencia son españoles nacidos en América que siempre buscaron sus intereses porque eran personas hacendadas, personas con dinero, que vinieron de España a tener esclavos
y se hicieron un grupo pequeño, fuerte, que hizo la independencia. Por eso la independencia no es realmente un movimiento de masas, porque en realidad las personas sí acompañaron la independencia, pero realmente no tenían como una concepción ideológica clara de qué se estaban independizando. Entonces a las personas solo, como dicen, hay un dicho que dice, donde va Vicente va la gente. La gente iba por la bulla, por el molote, pero no tenían una ideología clara de qué se estaban independizando. Entonces ellos dijeron, sí, vamos a las cosas. Se quedó el grupito instaurado, el grupito con tenencia de tierras, con dinero, e hicieron la independencia. Ellos quedaron en el poder, pero dejaron un poder en los comercios económicos. Vinieron personas como Francia, nos quería anexar México, por eso, porque no teníamos claro el rumbo, vinieron portugueses a querer hacer tratos. En realidad, al final se hizo una confederación de toda Centroamérica, pero por diferencias, que más adelante vamos a explicar, se desintegró. Entonces, eso da la pauta para la República Cafetalera. ¿Por qué se llama República Cafetalera? Porque el café fue un paso determinante para la economía salvadoreña, en donde no solamente se termina de instaurar el pequeño grupo de poder, sino que cometen uno de los mayores atropellos a los salvadoreños, que fue la expropiación de tierras comunales y ejidales. Adelante se lo explicaré. Bueno, la República Cafetalera. Cuando hacen la pauta de la República Cafetalera, eso no quiere decir que en el periodo del añil no se produjera café. Como les expliqué antes, el grano que más necesitaban Europa o otros países era el grano que se exportaba. Siempre se comenzó a producir café en la parte del añil, pero no a gran escala. Cuando comienzan a ver la necesidad del grano de oro, como lo llamaron, comenzaron a enfocarse en el café. El café tenía una característica. En la parte de la revolución industrial comenzaron a ver que la característica del café es que los trabajadores, valga la redundancia, trabajaran más, comieran menos y estuvieran más activos. Entonces el patrono dijo, entonces necesitamos café para que la industria explotar más y que la industria florezca. Pero ahí también se ve la parte de, como les expliqué antes, los granos, el grano del bálsamo, cacao, el añil, el café, son diferentes procesos de siembra, de recolección, incluso de mano de obra y de tiempo. Cuando comenzaron a ver la alta demanda y de que el negocio estaba en el café, los grandes terratenientes, como les expliqué, son españoles que se instauraron aquí y que tomaron el poder en la independencia. Habían pequeños campesinos. Aquí hace las dos diferencias. Una cosa es ser un campesino, que nosotros lo diferenciamos con toda la gente del campo, un campesino y un jornalero. ¿Cuál es la diferencia entre un campesino y un jornalero? El campesino tiene su porción de tierra y él la siembra. Puede sembrar algodón, maíz, café, para su consumo o para comercialización. El jornalero no, el jornalero trabaja para un patrono, en este caso los dueños de las haciendas, y al cambio le pagan un salario muy deplorable, o no le pagan, o le dan un pedazo de hacienda para que viva, en este caso se llaman colonos, pero la cosa es que él tiene, cuando en el colono le dan su porción de tierra, tiene, digámosle, entre comillas, tiene como beneficios encima de los demás jornaleros. Pero si viene hoy el capataz era como el administrador de la hacienda, pero si viene el capataz o el dueño de la hacienda y le dice, mire, usted se va, pierde todo y toda su familia queda en la ruina. Entonces, cuando los terratenientes comenzaron a ver que el comercio y lo fuerte de la economía estaba en el grano del café, comenzaron el que siempre 100 palitos de café, le damos esto, o está exento de impuestos. Pero viene algo muy importante. Como le dije antes, el añil se siembra en franjas costeras o en
partes bajas. El café exclusivamente sembraba en partes altas o en partes frías. Ellos tenían la porción de tierra del añil, pero los que tenían la porción de tierra ideal para la siembra del café eran los indígenas, ladinos o campesinos. Y estos no se iban a prestar a regalarle la tierra a personas tan inescrupulosas que los van a explotar por un salario o les van a quitar la tierra. Entonces, cuando les piden, hicieron una ley que les pidieron de que sembraran café y que lo comenzaran a exportar, o añil, eso llamaban poquiteros, donde sembraban un poquito, en comunidad, pero eso no tenía un impacto en la economía salvadoreña. Comienza y en el 27 de marzo de 1897 decretan la ley de ejidos. Espero que puedan leer un poquito de la ley de ejidos, pero se los voy a resumir. La ley de ejidos o extinción de tierras comunales y ejidales le quitaban la tierra a los campesinos, indígenas específicamente, y ladinos. Esas personas decían que no eran económicamente activas o provechosas para la economía salvadoreña. Entonces lo que tenían que hacer era quitarle las tierras a las comunidades indígenas, a los indígenas, y dárselas a los grandes terratenientes. De ahí donde se consolida la acumulación originaria de capital. ¿Por qué se llama eso? Porque le dan su pedazo de tierra a un terrateniente que ya tenía dinero y se hacen de extensiones de tierra. ¿Qué pasó ahí? Comienzan a producir café, pero necesitaban mano de obra. Perdón, necesitaban mano de obra. Y las comunidades indígenas sentían el resentimiento del gran robo que tenían, de que les quitaron las tierras. No iban a trabajarle a los terratenientes, aunque técnicamente no había otra opción, porque una de las características del modelo agroexportador es que es monocultivo. ¿Qué quiere decir eso? De que siempre se sembraban productos agrícolas, pero siempre se enfocaban en uno. Es decir, cuando el café cayó, la economía cayó. Hay una frase muy, muy específica que dice, si el café va bien, El Salvador va bien o la economía va bien, porque entonces necesitaban mano de obra. El café tarda aproximadamente de 3 a 5 años que el café esté en flor, que dé fruto. Para eso tienen que hacer la limpia del terreno y además de erosionarlo completamente, porque el cultivo del café es muy agresivo para la tierra, gran mano de obra, porque necesitaban siembra, recolección, procesamiento, la limpia del terreno, y los indígenas específicamente no se iban a prestar para eso. Entonces siempre tienen como una opción, hacen la ley contra la vagancia. Todo aquel que no tenía trabajo en estudio necesitaba obligatoriamente trabajarle a los terratenientes en las haciendas de café, porque si no iban presos o tenían que pagar aproximadamente 5 colones. Cosa que en ese entonces era mucho. Hay gente que vendía técnicamente su vida por 42 colones. Y lo que hacían era trabajo de promesa. Usted me pesa tanto, yo le voy a trabajar tanto y tanto, tanto. Esto hizo de que muchas personas fueran a juicio, y llegó un punto en la Constitución de que abolieron el trabajo obligatorio, que era la ley de contra la vagancia, y los castigos corporales, porque hay gente que no solo los castigaban con cárcel, sino que también con ley de palos. Significa que a usted le decreto 42 palos, le pegaban 42 veces. Y específicamente eran a indígenas. Ahora bien, hay una cosa muy importante. Esta parte de la explotación de tierras comunales y originales dio la pauta para el levantamiento de 1932, que fue el genocidio de los indígenas de nuestros pueblos originarios por el general Maximiliano Hernández, donde el resentimiento del gran robo que nos hicieron se fue acumulando, más todos los abusos que cometieron. Entonces hace el levantamiento en 1932 que termina con un genocidio. Ahora bien, ¿qué pasó con nuestro grano de oro? Como ya les había dicho, Centroamérica comparte una gran herencia, no solamente colonial, sino que tenemos productos iguales.
En la parte del modelo exportador, cuando llegamos a la parte del café, comenzábamos a industrializarnos poquito a poquito. Eso quiere decir, por ejemplo, no solamente El Salvador exportaba café, nosotros teníamos café de muy buena calidad, por eso se volvió tan importante. Guatemala exportaba café y antes de nosotros comenzó a exportar Costa Rica, pero Costa Rica lo hizo en una forma muy distinta. Nosotros, a pesar de que nos conquistó España, con Costa Rica tenemos diferencias muy grandes, quizás por ellos incluso no se sienten centroamericanos, porque ellos tuvieron un proceso de conquista muy diferente. Cuando los españoles llegaron a Costa Rica no encontraron muchas personas. El mestizaje con Costa Rica fue diferente, fue poco, por eso ellos presentan muchos rasgos de gente europea, ellos no se sienten centroamericanos por lo que le dije. Llegaron personas con mucho dinero a Costa Rica y vieron que tenían una oportunidad con la cuestión del café. Comenzaron a implementar maquinaria distinta para la recolección, producción, incluso necesitaron mucho menos mano de obra que El Salvador o Guatemala. Pero como siempre compartimos herencia colonial, El Salvador y Guatemala comenzaron a copiar, digamos, las técnicas de recolección, producción, corta de café a Costa Rica. Siempre cada quien exportaba diferentes cosas, ¿verdad? Pero surgen nuevas cosas. Por ejemplo, surgió en Brasil un grano de café de muy buena calidad y con su gran extensión de terreno podían plantar más café. Entonces Brasil comenzó a subir en la parte del mercado del café. El Salvador comenzó a bajar, Guatemala comenzó a bajar, Costa Rica también. Entonces ahí viene la crisis de enfocarse en un monocultivo. Pero pasa algo muy importante, que es la crisis de 1929, donde la economía mundial se paralizó por la caída de bolsa de valores de Estados Unidos y nosotros, siendo un país históricamente dependientes, endeudados, el endeudamiento de El Salvador comenzó prácticamente en este periodo, porque nos comenzamos a industrializar. Industrializarse no solo significa meter maquinaria para el café, sino que meter carreteras, comercio y transporte. El transporte se nos concedió un préstamo con Londres de muchísimo dinero para instaurar el ferrocarril. La deuda se hizo impagable, el interés comenzó a subir y vino nuestro patrocinador, que es Estados Unidos, y compró nuestra deuda externa. Y ahí pasamos de ser dependientes de Inglaterra, porque ahí viene la característica que les mencioné antes. España dejó el vacío comercial para que otros países comenzaran a venir a América. Nos independizamos de España en papel, pero eran países débiles, pequeños, y aprovecharon las grandes potencias mundiales. Inglaterra es una actual potencia mundial, y viene y hace la inversión. Vieron de que nosotros teníamos mucho potencial económico en la cuestión del café, y hace una inversión que es el del ferrocarril, endeudados porque no podíamos pagar, no podemos solventar la deuda, y Estados Unidos compra nuestra deuda externa, y pasamos a ser dependientes de ellos. Eso pasa cuando Estados Unidos cae en crisis económica. Obviamente todo el mundo siempre tiene lazos comerciales con Estados Unidos, todo el mundo cayó en crisis, pero nosotros que estábamos ligados directamente con ellos, caímos en una crisis. Los precios del café comenzaron a descender muchísimo más que su producción, comenzó a haber un exceso, había tanta producción de café en El Salvador, pero no había comprador, o había compradores muy baratos. Entonces ahí es donde se plantea de la necesidad de hacer una diversificación. ¿Qué significa esto? De que comenzaron a producir diversos tipos de granos. Ya comenzaron a exportar algodón. El algodón fue muy importante porque como Europa tenía la parte de las industrias, necesitaban materia prima. En este caso algodón, comenzamos a exportar algodón, añil, pero comenzaron a plantearse de que nuestro modelo ya no debería ser agroexportador, y nosotros necesitamos enfocarnos en materias orgánicas, en este caso los granos. Necesitamos expandirnos más en industria, ya necesitábamos calzado, materia prima. Entonces se acaba el modelo exportador
y necesitamos darle paso a un nuevo modelo, a una nueva época. Y también añadiéndole la parte de la Segunda Guerra Mundial, donde comienzan adelantos tecnológicos, científicos, la parte de todo el mundo comienza a adelantarse tecnológicamente. Entonces, los modelos agroexportador quedó desfasado. Aquí hay una pequeña ronda de preguntas. No sé si tienen preguntas para estos subtemas. Si no, pasaría al siguiente modelo de industrialización, pero si tienen preguntas, podrían encender el micrófono y hacerme un par de preguntas, o si no, hasta el final, como ustedes quieran. Entonces voy a dar paso al modelo de industrialización. Cuando la crisis del café llegó a la necesidad de replantearse el modelo económico, hicieron estos países una sociedad industrializada y muy dependiente. El modelo de industrialización comenzó cuando comenzaron en la época del café, ¿verdad? Comenzaba la necesidad de actualizarse a los nuevos modelos de economía mundial. El modelo de industrialización, como les explico, no solamente es meter maquinaria para la materia prima, ya comenzaban a hacer zapatos acá, ropa, materia prima para casas y cosas así. Ya dejamos aparte las casas de hacer bloques, adobe, ahora se hacían bloques. La idea era producir en El Salvador y comercializar con los que teníamos cerca. En ese entonces se crea el Mercado Común Centroamericano, donde se abren un poco las fronteras imaginarias y se comienza a producir y a comercializar entre nosotros. Comercializábamos con Honduras, comercializábamos con Guatemala, con Nicaragua, con Costa Rica, pero nos sucedió algo. El mercado común centroamericano cayó y fue una de las razones por la guerra de El Salvador y de Honduras, mal llamada guerra de fútbol, o en realidad se llama guerra de las 100 horas. ¿Por qué sucedió esta guerra? Ahí también tiene que ver el modelo agroexportador. Cada país tuvo su grano. Honduras fue la República Bananera, El Salvador fue la República Cafetalera. Cuando comienza la caída del café, muchos salvadoreños comenzaron a emigrar a Honduras y les comenzaron a quitar el trabajo a los hondureños. Y comenzó los roces, comienza a decaer la economía hondureña, pero la economía hondureña tuvo una característica muy importante, a diferencia de la salvadoreña. La salvadoreña comenzó el proteccionismo. Nosotros exportamos café y la ganancia es para El Salvador, a pesar de que siempre se concentró en pequeñas manos. El desarrollo económico no significa un desarrollo social, porque a pesar de que nosotros tuvimos una época de oro, digamos, en El Salvador, la población civil no tuvo esa misma repercusión. Teníamos pobreza, violencia, desigualdad, todo se encontraba en pequeñas manos. En cambio, Honduras no. En cambio, Honduras, porque es un terreno, tienen una geografía accidentada, que tienen demasiada porción de tierra, estaban muy separadas. Y la República Bananera tuvo empresas de enclave. ¿Qué quiere decir eso? Empresas extranjeras, inglesas específicamente, se instalaron en la costa atlántica de Honduras y comenzaron a extraer recursos. Era prácticamente una ciudad. Una empresa enclave es una ciudad de que extrae recursos, solo ocupa mano de obra y toda la ganancia se va para ellos. Prácticamente hacen una ciudad en la costa y no tienen nada que ver con la parte de Honduras, pero tenían tanto poder económico que ellos podían poner y quitar presidentes para que hicieran leyes a favor de ellos, porque llega un punto de llegar a un presidente y les comienza a cobrar impuestos, no les gusta y quitan a otro. Cuando El Salvador comienza en crisis, se escuchan rumores de que Honduras tiene mucha oferta de trabajo por la parte de la bananera. Entonces llegan los salvadoreños, se comienzan a instalar con su familia, el trabajo, y comienzan a tener roces. Comienza la guerra, El Salvador y Honduras,
Y obviamente uno puede tener lazos comerciales con un país que tiene un conflicto bélico, entonces se cae el mercado común centroamericano y comienza la crisis del modelo industrializante. Nosotros, el modelo industrializante da la pauta para los otros modelos, que es el neoliberalismo, que y el subdesarrollo, que sería una consecuencia del neoliberalismo. Pero las ventajas positivas del modelo de sustitución de importaciones, ¿por qué se llama modelo de sustitución de importaciones? Porque comenzamos a sustituir, ¿verdad?, los granos, el café fue sustituido por materia prima, aunque actualmente siempre se exporta café, es una característica importante de destacar. No es porque se deja de sembrar o se deja de exportar o ya paró, ya no vamos a volver a producir café. Se pasa a un modelo porque las ganancias no son suficientes, ya no se comienza a absorber nuestra economía. Entonces necesitamos pasar a otro. Actualmente siempre se exporta café, siempre se produce café, siempre se produce añil, pero ya no somos monocultivos. Eso es lo importante. Bueno, a las consecuencias positivas del modelo de sustitución de importaciones tendieron lo siguiente: aumento del empleo a corto plazo. Como comenzaron a implementar industrias, construcción de calles, manejo de indumentaria, comenzó a aumentar el empleo. Mayor estado de bienestar y garantías sociales para el trabajador. Antes del conflicto armado, tuvimos muchos cierres y aperturas políticas. Una de las aperturas políticas fue aproximadamente en 1930, donde comienza realmente el modelo de industrialización. No comienza modelo en El Salvador, ¿verdad?, pero comienza en Europa. Siempre estábamos infinitamente ligados, aunque no dependíamos, no teníamos la independencia, no seríamos dependientes de ellos, pero siempre estábamos ligados. En 1930 se hace una apertura económica y asciende al poder Arturo Araujo por elecciones populares y hace una reforma muy importante que dice que todo trabajador que tenga un accidente o muerte en su trabajo, el patrono está obligado a darle una pensión. Cuando habla de mayor bienestar, garantías sociales, todo eso se va acumulando. Hay un cierre político en 1931 al 44 con el martinato de la dictadura de Hernández Martínez. Ahora bien, ¿cómo una persona en El Salvador se logra mantener tanto en el poder? Hicieron un pacto con la oligarquía. Mientras la oligarquía manejaba la economía sin que nadie le dijera nada, Martínez ponía a militares en el poder. Entonces ahí se logra mantener. Decae y pierde el apoyo de la oligarquía cuando no comienzan a tener roces. Entonces él decae, fue derrocado con una huelga de brazos caídos porque pierde el respaldo de la oligarquía. Ahí comenzaron a ascender, a quitar presidentes y siempre tenían pequeñas reformas para el estado y la bienestar de las garantías sociales del trabajador. La otra es disminución de la dependencia de los mercados internacionales. Como ya les expliqué, se conforma el mercado común centroamericano y comenzamos a comercializar acá, siendo Centroamérica nuestro mayor comprador, ¿verdad? Aparición de monopolios y oligopolios estatales. Desaparición de los mecanismos de autorregulación del mercado por intervención estatal. Esto es muy importante y tiene un papel muy importante en el neoliberalismo. El Estado comienza a pasar a segundo plano. El Estado siempre tiene que tener, en la zona práctica, siempre tiene que tener ser regulador del comercio. El comercio no se regula solo, es una de las mentiras que nos vende el neoliberalismo, que el mercado se autorregula o regula por la mano invisible, se llama, donde los precios no se salen, digamos, de donde se debe salir. La cosa que es totalmente falso. La gente pone, pongamos un caso muy macro, en el caso de la medicina, se supone que tiene que estar regulado el precio, pero lo que los regula son los propios dueños de esas pequeñas partes. Entonces, en el modelo de ando industrial comienzan a hacer a un lado el Estado, que era el captador principal de fondos públicos y el gestionador, y comienzan a hacerlo a un lado. Y
comienza la obsolencia de las industrias locales a mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso? La actualización tecnológica era inevitable. Después de la Segunda Guerra Mundial necesitaban actualizarse tecnológica y científicamente. Pequeñas maquilas, por ejemplo, ya no necesitaban 10 personas para estar tejiendo o 10 personas para estar haciendo macas, ya había maquinitas para eso, entonces comenzaron a quitar todas esas personas artesanos y los dejaron sin empleo, y eso comenzó a ser sobrante de mano de obra, y comienza la crisis económica, porque en realidad el modelo industrial no pudo absorber toda esa mano. Nos industrializaron, pero quitaron la parte de humana, ya solo necesitaban una persona. Si 10 personas hacían una hamaca, ahora necesitaban una para administrar la máquina. Entonces, que las otras 10 personas comenzaron a hacer mano de obra sobrante. En el contexto, ahora bien, tengo una pausa para después del modelo industrializante. No sé si tienen un par de preguntas para si les ha quedado alguna duda o querían hacer algún comentario. Pueden encender el micrófono. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente tema, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico, es una corriente económica y política. ¿Por qué corriente económica y política? El neoliberalismo tiene su contexto histórico en Europa desde 1930, incluso desde la Revolución Francesa, donde comienza a sobreponerse la razón encima de la religión, donde pensadores, economistas, positivistas comenzaron a surgir, y siempre el mundo se enfocaba en la parte económica, ¿verdad? Y hacen una frase muy importante y se la puse en la diapositiva, que significa dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué significa? Y específicamente en la economía, dejar hacer y dejar pasar. Eso quiere decir, nadie se mete con la economía porque la economía se autorregula y el Estado acá sale sobrando. El origen del neoliberalismo tienen 4 ejes fundamentales. Primero, la desregulación económica y estatal y los procesos de privatización que la acompañan. Nosotros nos comenzaron, cuando el neoliberalismo comienza su auge y implementación en El Salvador, fue quizás a partir de los 90, se instauró específicamente con los acuerdos de paz, y nos comienzan a regular las cosas. Nos privatizaron la banca, las telecomunicaciones. ¿Por qué nos privatizan? Porque dicen que el Estado, cuando lo comienzan a hacer a un lado en la parte de industrialización, dicen que el Estado no es capaz de brindar un servicio eficiente. Entonces dicen que lo mejor es darle a las empresas privadas. Entonces nos desregulan la economía estatal, el Estado no es exclusivamente un captador de fondos públicos, y comienzan a privatizarnos. El estricto control de nivel salarial. Una pequeña pregunta. ¿Sí? ¿Dónde surgió el neoliberalismo? El neoliberalismo surge, surgió con un pensador alemán. Te lo voy a explicar así. El neoliberalismo tiene su origen en el liberalismo económico. El liberalismo económico surgió en toda Europa, siempre con la comercialización libre de ellos. El neoliberalismo tiene su origen en el liberalismo económico, pero comienzan a notar que el liberalismo económico comienza a desfasarse y ya no tiene como el mismo impacto, y necesitaban instaurarlo en un modelo económico en Latinoamérica. Entonces se reúnen, hacen un consenso, se me olvidó el nombre, ahí sí te lo debo, hacen un consenso, una reunión, y comienzan a plantear cómo aplicar un nuevo modelo económico a las nuevas exigencias modernas. Comenzaron a plantear, una de las cosas muy importantes del neoliberalismo es el individualismo, y creo que actualmente lo vemos y lo hemos visto en la crisis que estamos pasando ahorita, que es la crisis sanitaria, donde las intenciones individuales se sobreponen a las colectivas. Entonces comienzan a plantearse un nuevo modelo. En Europa, te debo el lugar específico, donde cómo instaurar un nuevo modelo económico acorde a la modernidad,
y comenzaron a darle nombres. Primero lo llamaron izquierda, liberalismo de izquierda, pero no les gustó porque el neoliberalismo es como la contraparte del comunismo, el socialismo, ¿verdad? Entonces no les gustó. Otros le llamaron individualismo, pero no lo dejaron porque era como muy perverso el nombre y ahí no iba, la gente se iba a asustar. Y quedaron con el neoliberalismo. Y el neoliberalismo lo que hacía era quitar los intereses colectivos de masas sociales y dejar el individualismo de las personas salir a flote. Y eso es lo que hemos estado viendo actual, ¿verdad? Es el modelo económico que tenemos actualmente, donde lo individual de las personas se sobrepone a todo lo demás. Entonces, si se quedó un poquito claro, ahí te debo el nombre del lugar. Muchas gracias. Otra pequeña pregunta. ¿Qué es lo que, cómo lo puedo explicar? ¿Qué es lo que hacía Milton Friedman, si no me equivoco? Creo que es de presidente de los Estados Unidos. Bueno, en ese tiempo. Creo En, en el neoliberalismo. se te corta, fíjate, no te escucho muy bien. Um, que, que- ¿Cuál era el papel de, cómo es que se llama? De Milton Friedman, si no me equivoco. Creo que así se llama el nombre. No sé cuál era el papel de él en el neoliberalismo. Es estadounidense, ¿verdad? Exacto. Vaya, también hay que remontarse al contexto histórico. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge como una superpotencia, sobreponiéndose quitan a Alemania de ser una potencia y surge Estados Unidos. Entonces nosotros pasamos a ser dependientes de Europa y pasamos a ser, lo voy a decir así, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Entonces dejamos de ser saqueados por Europa y comienzan a ser saqueados por Estados Unidos. Entonces el papel que tiene Estados Unidos en el modelo económico, que ahora nos regimos se llama consenso de Washington. ¿Por qué consenso de Washington? Porque nosotros nos regimos por las recomendaciones de Estados Unidos. Estados Unidos hizo recomendaciones, marcó pautas, hizo una guía del neoliberalismo o modelo económico, entonces el modelo económico se rige a partir de ellos. Se llamó Consenso de Washington y fue aplicado en El Salvador como aproximadamente en el 97. ¿Quedó claro? Te debo todavía. Así está Yo bien. tengo una pequeña pregunta. Sí, sí. ¿Qué fue lo primero que se privatizó aquí en El Salvador? Lo primero que se privatizó fue la banca. O sea, sí, la banca. Muchas gracias. Vaya, vaya. ¿Por qué la economía suspendía las compras? No te escucho. ¿Por qué la economía suspendía las compras? Suspendió las compras. Ujú. Si me aclaras un poco más la pregunta. ¿Por qué la economía suspendía las compras? Es que no, en ningún momento la economía comenzó a suspender compras, perdón. El punto es que es como la economía comenzó a cambiar, nosotros comenzamos la economía comenzó a suspender las compras, no específicamente a suspenderlas, sino que el modelo de industrialización necesitaba, en vez de comprar al extranjero, por eso una de las características del modelo industrializante fue la no dependencia de mercado extranjero, sino que comenzara a producir acá. Pero en realidad nos endeudamos más porque si comenzás a producir, digamos, si haces una fábrica de zapatos, no necesitas una sola máquina para hacer un par de zapatos, no necesitas varias máquinas y especializadas para eso. Mirna, si gusta, reactiva tu audio. ¿Y si me escuchan? Sí, ahí está. Si quieres, continúa con la presentación para que podamos terminar a tiempo.
Ok, perdón, no sé cómo se activó el audio. ¿Qué es lo último que me escuchó o prosigo? Vaya, estábamos en el tercer eje, perdón, que es aperturismo externo y la liberación de los flujos de mercancías y capital externo. Aquí retomo un poco de la pregunta que hizo nuestra compañera. Al no cumplir con la demanda interna y de Centroamérica de los productos que nos tratamos de industrializar, nos vimos en la obligación, digamos, empujado a abrir nuestro comercio a capitales externos. Ya no solamente le comprábamos, sino que comenzaron a invertir en El Salvador y a apropiarse y a comenzar a instaurar empresas transnacionales. Que las empresas transnacionales técnicamente lo que hacen es saquear, pagar mano de obra barata, porque lo que les costaría a la Coca-Cola producir en Estados Unidos una botella les costaría $5, en El Salvador les cuesta, digamos, un precio de 50 centavos. Y el salario base de El Salvador, que son $300, allá en Estados Unidos que pagarían 900 por las personas. Entonces es lo que buscan las empresas transnacionales, saqueo de recursos, mano de obra barata y si es que les cobran impuestos, porque ya sabemos que hay empresas que acá no pagan impuestos. El cuarto eje fue la preferencia a los intereses de capital financiero. Siempre el neoliberalismo se enfoca en la libertad, la privatización y el comercio. El liberalismo, como ya le dije, es una corriente política y económica. Política, ¿por qué? Porque técnicamente el Estado le da concesiones a la economía de hacer lo que libre se les plazca. Se supone que, como les dije, que la economía se autorregula. Entonces la política dice, entonces les damos estas concesiones, ellos tienen el poder económico sin que nadie se meta, y hacemos políticas públicas. Las políticas públicas son, hacemos programas para que se invierta en tal y tal cosa. Ahí viene el asistencialismo. ¿Qué es el asistencialismo? En el neoliberalismo el asistencialismo es ese tipo de programas que en realidad se supone que solucionan problemáticas en la sociedad, pero en realidad no tocan su base estructural. Dicen que el asistencialismo es una ayuda humanitaria, entre comillas, pero es una forma estructuralista. ¿El estructuralismo qué es? Usted le voy a poner el ejemplo de un árbol. Es un árbol y tiene las ramas, pero el tronco está torcido, está podrido. Pero lo que el estructuralismo ¿qué hace? Arreglar las ramas. Entonces una rama sale podrida, cortarla y oponer otra, digamos, pero en realidad no se resuelve de raíz el problema. Esas son las ayudas asistencialistas que da el neoliberalismo. Arreglar un poquito con una ayuda humanitaria, darle, por ejemplo, darle algo a una escuela, ponerle un tablón a un aula para hacerla dos, cuando claramente debería serles una aula nueva, ¿verdad? Entonces, pequeñas ayudas para mantener a la población tranquila, pero no tocan realmente la necesidad del problema en sí. Son los efectos políticos y económicos, y el económico es la privatización de lo que se pueda. Y uno de los efectos principales es el subdesarrollo. El subdesarrollo es planteado como una etapa al desarrollo. Nosotros somos considerados, Latinoamérica específicamente es considerada como país subdesarrollado o país de tercer mundo. Países en vías de desarrollo. Nos venden esta ideología, ¿verdad? De que sí, nosotros pasamos por diversas etapas, pasamos por el sedentarismo, pasamos por la conquista colonial, pasamos por el modelo agroindustrial, pasamos por el neoliberalismo, entonces nos encontramos en el subdesarrollo. Ustedes esfuércense más porque van a pasar a un país desarrollado. Pero entonces nos planteamos esta duda. ¿Por qué ya pasamos aproximadamente 500 años desde la conquista española? ¿Cuándo vamos a pasar a un florecimiento como el que tiene Inglaterra, como el que tiene Estados Unidos? ¿Cuándo vamos a pasar a ser una potencia mundial? Entonces nos dicen que nos estemos tranquilos, de que trabajemos más, de que si usted tiene 12 horas de trabajo, trabaje 13 porque va a florecer.
porque vamos a pasar a ser una potencia mundial. Entonces hay que esforzarnos más y servirles a los países industrializados, porque ellos también pasaron por nuestra etapa, cosa que no es así. Porque Europa es industrializada, se industrializó tan rápido, porque es una potencia, porque nos saquearon a nosotros. Y se lo voy a poner en la actualidad. Así como nosotros vivimos la pandemia, no la vivió España, no la vivió Italia, porque ellos tienen diferencias históricas, no solamente históricas, lo que tienen diferencias estructurales grandísimas. Ellos tienen avanzada en tecnología, en salud. Entonces dicen que nosotros no nos pegó igual la pandemia porque somos un país en vías de desarrollo, no podemos hacer la comparación. El modelo neoliberal, como lo plantearon, necesitaba ser enfocado en cada país, instaurado dependiendo a su contexto histórico, a su contexto económico, a su contexto social. Entonces cada país vive su florecimiento de economía diferente. Pero nos siguen conquistando, nos siguen saqueando, nos siguen sobre nosotros, entonces nosotros realmente nunca vamos a salir del subdesarrollo. ¿Cuáles son los países que se consideran subdesarrollados? Ya les dije, a los pertenecientes al tercer mundo, naciones occidentales las naciones occidentales, Europa o Estados Unidos, son consideradas de primer mundo. Después van las del bloque antiguo, son consideradas de segundo mundo, siempre son países europeos, pero en menor grado de industrialización, y el resto serían tercer mundo. Ahora bien, hay un economista importante que se llama Rostow, que dice que que las sociedades van a pasar por 5 etapas. La primera etapa es que la sociedad tradicional, el predominio de la agricultura, eso siento que se refiere un poco a la parte del sedentarismo, a la parte de la evolución, donde dice que el humano comenzó a instaurarse en pequeños grupos, comenzó el sedentarismo, pasa al siguiente desarrollo económico, que es las condiciones previas al despegue de la sociedad transnacional. Aquí podría entrar muy bien el modelo agroindustrial, donde dice que comienzan los transportes, carreteras, puertos, y comienzan a mejoras de educación, tecnología. Perdón, el despegue de take-off en inglés, que dice que implica un crecimiento acelerado de la economía. Se supone que las sociedades, después de avanzar tecnológicamente, comienza a diversificarse la economía productiva. Comienza la inversión de capital, empresas extranjeras llegan a los países, invierten y la economía florece. El cuarto, camino hacia la madurez, que genera 3 situaciones. Primero, se hace un uso eficaz de la tecnología, luego se especializa la mano de obra y se concluye un conocimiento de exportaciones. En este cuarto paso, la economía del país tendría que estar en un crecimiento económico, donde se comienza a hacer proteccionista, es decir, que ya no solamente se exporta todo y nos quedamos con poco para el país, sino que se exporta, pero siempre el país se quedaría con una pequeña parte, ¿verdad? Y el quinta etapa, consumo masivo de bienes, producto culminante que aumenta significativamente la capacidad adquisitiva de la población. ¿Cómo se supone que el país tenga capacidad adquisitiva si no tiene los recursos? Es decir, realmente no tenemos una capacidad adquisitiva por el salario tan bajo, el salario mínimo no es adquisitivo para un florecimiento. Entonces muchas personas comenzaron a criticar esta etapa de desarrollo económico porque decían que era una etapa muy fría, una medición muy fría, que en realidad no planteaba realmente la realidad de los países, sino que comenzó a hacer una medición, quizás midió a un país muy industrializado, digamos Inglaterra, que Inglaterra tal vez sí pasó por todas estas etapas, incluso él ni siquiera da como qué es la necesidad de una etapa a otra, cuál es el paso cuando ya significa que ya está en otra etapa, no planteó todo eso. Entonces muchos economistas lo han criticado porque dice que es una teoría demasiado fría, muy estática, muy superficial. Y después, una de las explicaciones para el subdesarrollo es la teoría de la dependencia. ¿Qué es la teoría de la dependencia? Estos economistas plantean que dice que hay metrópolis y satélites. Entonces, los países industrializados son metrópolis y los satélites somos nosotros, países en desarrollo.
para exponer la economía mundial por eso es un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se le ha asignado un rol de subordinación de producción. Nosotros, como lo dice, ellos son los satélites, ellos son la metrópolis adentro y alrededor estamos los satélites, entonces todo se concentra adentro. Para eso desarrollan dos hipótesis para explicar más o menos la teoría de la dependencia. La primera hipótesis es los países desarrollados, metrópolis, tienden a desarrollarse aún más y los países desarrollados, satélites, tienden a subdesarrollarse aún más. Es decir, mientras más crecen los países desarrollados, más nos subdesarrollamos nosotros, entre ellos más se expanden su economía, su comercialización, su industrialización, entre ellos más crecen, nosotros nos decaemos más, porque como les dije, el subdesarrollo nos han vendido como una etapa previa al desarrollo. Nos quiere decir que entre nosotros más les sirvamos a estas metrópolis, nosotros vamos a llegar a un punto de desarrollo, lo cual es falso, lo cual esto lo que hace es perpetuar nuestro subdesarrollo o ser países tercermundistas siempre. Y la segunda hipótesis es los países o regiones con más alto nivel de subdesarrollo tuvieron un pasado colonial. Latinoamérica, como ya es sabido, nos conquistó España, les conquistó Portugal, incluso hay islas todavía que son francesas. Entonces dice que los países subdesarrollados tuvieron un pasado colonial, ¿cómo no? Si nos vinieron a saquear nuestros recursos. Entonces ellos se desarrollaron a costa de nosotros, pero hay una característica muy importante. ¿Por qué si España nos saqueó tanto? ¿Por qué no es un país desarrollado? Ahorita España tiene una tremenda crisis económica. ¿Pero por qué? Porque cuando nuestro oro tuvo un flujo exagerado de capital. España no producía, lo que hacía es comprarle a otros países de Europa. Si en vez de producir un barco, ellos lo compraban, pero Inglaterra sí, Inglaterra le vendía a España. Hay una frase muy importante que dice que España tenía la vaca, pero Inglaterra se tomaba la leche. Todo el capital que extraía España, en realidad iban a pagar a manos de Inglaterra. Entonces, ahí se comprueba la hipótesis 2. Los países o regiones neoliberalismo del mercado. Las medidas específicamente que el neoliberalismo le concede al mercado, que es el mercado es como su bandera blanca, en lo que se enfoca es primero desarreglar el sector público, privatización de los bienes del Estado. Nos privatizaron la banca, como le expliqué al compañero, nos privatizaron las telecomunicaciones, nos quisieron privatizar la salud en el 2002. Actualmente tenemos una lucha la lucha del agua, que nos quieren privatizar el agua. Todo bien del Estado. Ellos se excusan de que en El Salvador, el Estado no es capaz de administrar correctamente un bien público, entonces dicen que hay que pasarlo a manos privadas y nos privatizan. 2, desregular los precios y dejarlos en las manos del mercado. Y dice, el Estado no regula, el Estado pasa a ser un plano de segunda mano y el mercado, los neoliberalistas, controlan técnicamente el mercado. Ellos ponen los precios, quitan los precios, suben los precios. No hay un control específico. En el caso de los medicamentos que les puse ya, ellos ponen el precio de ese tipo de cosas. Y aumenta la inversión privada. Pero aumenta la inversión privada en que uno diría de que, el neoliberalismo es inversión privada, no da desarrollo económico o desarrollo social. Realmente es una mentira, porque la inversión privada se queda en las manos y se va. Hay un caso muy claro en el parte de la Coca-Cola, que viene a la extracción de recursos, ya secó aproximadamente 2 a 3 mantos de agua en la zona central, y lo que hace es saquear el agua, cuando ya se termina, contaminan y se van para a otro lugar, y así van, extraen los recursos, se quedan con la ganancia, explotan a las personas, y nos usan como trapo desechable. Cuando ya no sirven, pasan a otro, y eso hacen con todos los países. Ven países con recursos naturales, mano de obra barata y con el Estado como segundo plano, entonces empresas nacionales abanderados por el neoliberalismo se aprovechan, entonces eso lo perpetúa. Mientras el neoliberalismo continúe como modelo económico en Latinoamérica, su desarrollo no será una etapa, siempre será algo permanente. Creo que solamente. Si tienen preguntas.
Si gustas, Mirna, en el chat te han dejado algunas preguntas. Si quieres, contesta unas tres por cuestiones de tiempo. Vaya, voy a buscarlas un poco. Ok, aquí hay una pregunta de Kenny Yasmin Guevara. Me la voy encontrando un poquito, perdón si les dejo. Es que hay un montón. Dice, Medrano dice, ¿por qué Estados Unidos compró la deuda externa? Porque ya era impagable, porque como cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asciende como superpotencia, entonces ellos necesitaban un dominio, una hegemonía en Latinoamérica, y qué mejor que subordinarlos de manera económica, es decir, comprando las deudas. La otra es, ¿a partir de qué hecho se crea el mercado común centroamericano? El mercado común centroamericano se crea cuando, una compañera dice, cuando se deja de hacer compras al extranjero y surge la necesidad de crear un estado económico proteccionista y comercializar con nuestros iguales, ¿verdad? Con nuestros hermanos centroamericanos, y por eso se crea el mercado común centroamericano, para comercializar aquí, producir aquí y comercializar aquí. Vamos a ver, me voy a adelantar. Vale, se dice, no escuché muy bien la fecha que siguió el genocidio. El genocidio de los indígenas se deriva de 1932. Porque siendo un país dependiente de Estados Unidos se crea el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico mundial, está instaurado técnicamente en todos los países, entonces ellos nos rigen. Incluso hubo una reunión que también les debo el nombre, donde se reúnen unos países europeos, las potencias, y comienzan a repartirse África. Usted tiene un pedazo de África, usted tiene otro. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros siempre vamos a terminar regidos por países superpotencias. Si ellos decidieron instalar el neoliberalismo en su país, obviamente países dependientes como nosotros nos van a instalar el neoliberalismo. ¿En qué año exactamente se procesó el modelo de industrialización en El Salvador? Se empezó el modelo de industrialización, aquí se tengo la fecha, desde el primer modelo económico de industrialización, se comenzó aproximadamente desde, la fecha te lo debo, pero ya un aproximado de 1950 se comienza a poseer el proceso de industrialización. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas por qué los países centroamericanos impulsaron la industrialización por sustitución de importaciones? Porque realmente exportar un monocultivo ya no era viable, económicamente ya no era viable, entonces comienzan en vez de invertir específicamente en el café, comienzan al modelo de sustitución, que comienzan a diversificarse y comienzan a producir diferentes cosas, materia prima, granos más diversos, entonces comienzan al modelo de sustitución de importación, el mismo nombre lo dice, porque ya era el modelo agroeconómico quebró, ya no era viable, entonces comienzan a darle pausa al modelo de industrialización o modelo de sustitución de importación para diversificar la economía, y ampliarse el mercado. No, yo creo que ya no hay preguntas, no sé si tienen ahorita. Sí, ya no hay preguntas. Si tienen otra última o hago como un resumen general. Bueno, en realidad, para resumir en general el modelo económico y el neoliberalismo y su desarrollo, es que nos vienen pausando, ¿verdad? Nos vienen pausando desde un modelo, le da la pauta a otro, quiebra un modelo, baja las exportaciones, baja la economía, entonces surge la necesidad de pasar a otro modelo. Eso pasó con el cacao y el bálsamo, decayó la economía, pasa la parte del añil, comienzan a hacer añiles sintéticos en Europa, cae el añil, surge la República Cafetalera, decae la República Cafetalera por la crisis económica y porque países mucho más grandes, en este caso Brasil, surge y la economía comenzó a decaer. Por eso la necesidad de la sustitución de importaciones. Pero también comienza la deuda externa
El Salvador algún día podrá dejar de ser neoliberalista. Mira, sinceramente yo lo considero poco probable, no imposible, ¿verdad? Pero poco probable. El modelo neoliberalista va para largo, ya que se sustenta en el modelo capitalista. Y el paso del feudalismo al capitalismo duró más de 500 años. Entonces, después del neoliberalismo, después del capitalismo, ¿qué sigue? Es la pregunta, ¿verdad? Pero así como vemos que se ha instalado tan fuerte el capitalismo en la economía y a causa del neoliberalismo, yo veo muy dudoso que algún día dejemos de ser neoliberalistas, perdón. Esperaría, ¿verdad? Porque es un modelo económico muy voraz, muy cruel, que deja a flote las desigualdades, la pobreza, la hambruna, y dejar claro que la pobreza no solamente es no tener dinero, es diversos índices, no tener casa, no tener agua potable, no tener luz. Diversas cosas hacen a considerar a una persona de escasos recursos. Entonces, la necesidad de cambiar de modelo económico está. Podría volver a decir las 5 etapas de la primera dimensión tradicional. Vamos a ver, no sé si se refiere a las 5 etapas del desarrollo económico. Aquí está. Están en el documento, en la semana 5 aproximadamente del tema 2, perdón, en la semana 2, tema 2, está este documento, donde está un poquito más. El liberalismo consiste en lo mismo del neoliberalismo. El liberalismo económico, el neoliberalismo es resultado del liberalismo económico. Tienen similitudes, en realidad técnicamente nació del liberalismo económico, pero surge la necesidad de crear el neoliberalismo por la crisis del liberalismo económico que surge en Europa. Entonces surge la necesidad de plantearse un nuevo modelo económico. Creo que me desvié un poco. Entonces, el resumen final de que El Salvador implementa el neoliberalismo aproximadamente en los años 90 con el consenso de Washington. En el 96, 97 nos comienzan muy fuertes las privatizaciones y hemos hecho la lucha actualmente con la privatización de estos recursos, que es el vital líquido, el agua, y nos han intentado privatizar muchas cosas. En el 2002 intentaron privatizar la salud, que gracias a una lucha, a una marcha pacífica de patas blancas, creo que se llamó, que no se privatizó la salud. Entonces, siempre nunca va a hablar de un modelo económico, pero cuando acuerdan, nos privatizan las cosas, nos suben el precio, etcétera. Entonces, la otra pregunta es, ¿podemos decir que los países subdesarrollados nunca podrán avanzar mientras los países del primer mundo sigan aumentando su riqueza? Sí, en la práctica tenés razón, no podríamos avanzar porque nos plantean que el subdesarrollo es una etapa para pasar al desarrollo, pero si ellos si ellos están encima de nosotros, saqueándonos y explotándonos, ¿cómo se supone que nosotros avancemos? Entonces nos venden esa idea como, usted tranquilo, que algún día va a avanzar, trabaje más que algún día va a ser desarrollado mientras nosotros lo seguimos explotando. Entonces en realidad no es una etapa, mientras ellos no nos permitan salir de este hueco, digamos, nosotros no podríamos hacer un país desarrollado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la presentación. Entonces, recordarles que también se está dando en una videoconferencia de física que comienza a las 8, por si se pueden unir también. Solo queda agradecerles por su participación. Esta es la primera etapa de la videoconferencia. Espero verlos otra vez en otros temas y muchas gracias por su asistencia. Y siempre voy a estar pendiente, recordar que estoy pendiente de los foros, cualquier duda, cualquier consulta, siempre estoy pendiente del foro. Escríbanme mediante ahí. Muchas gracias por todo.